La tormenta en el mar de Galilea. La tarde había caído con una calma engañosa sobre las aguas del lago. El sol, rojo y cansado, se hundía tras las colinas de Galilea, pintando el cielo de tonos dorados y violetas, como si el mundo entero respirara tranquilo. Las olas lamían suavemente la madera desgastada de la barca, apenas un susurro contra los costados. Jesús, agotado por días de enseñar a multitudes, sanar enfermos, discutir con fariseos y cargar el peso de almas hambrientas, se recostó en la popa, sobre una almohada improvisada, y cerró los ojos. Su respiración era lenta, profunda. Dormía. Los discípulos, acostumbrados ya a la vida nómada, remaban con calma, algunos charlando en voz baja, otros limpiando redes, otros mirando el horizonte con esa mezcla de admiración y fatiga que da el oficio de pescador. Pedro, con las manos curtidas por años de trabajo, guiaba el timón con soltura. Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, se turnaban en los remos. Andrés vigilaba las velas aunque apenas había brisa. Todo parecía en orden, todo parecía en paz. Pero el lago de Galilea, traicionero como pocos, no avisa. Primero fue un soplo, un viento frío, repentino, que hizo crujir las velas y erizar la piel de los hombres. Luego, un rugido lejano, como un trueno que no venía del cielo, sino de las montañas que rodeaban el lago. Después las olas, no pequeñas, no juguetonas, olas que se levantaban como bestias espumosas, furiosas, golpeando la barca con violencia, lanzando agua helada sobre cubierta, empapando redes, bancos, pies, rostros. En cuestión de minutos, el cielo se volvió negro. No un negro de noche, sino de tormenta. Nubes espesas, pesadas, girando como un torbellino, vomitando viento y agua. Los relámpagos partían el aire sin trueno, como si el lago mismo estuviera enfurecido, y el estruendo del viento ahogaba cualquier grito. «Baila el barco como una hoja», gritó Santiago, sujetándose con fuerza al mástil. «El agua entra por todas partes», chilló Felipe, intentando achicar con un balde que parecía una cucharita frente al diluvio. Pedro, con los músculos tensos, luchaba contra el timón, que se le escapaba de las manos como un animal salvaje. «Remen, remen con todas sus fuerzas o nos hundiremos», vociferó, pero su voz se perdió en el aullido del viento, y en medio del caos, él seguía durmiendo. No se movía, no se inmutaba, la almohada bajo su cabeza, la túnica mojada pegada al cuerpo, el rostro sereno, como si estuviera en una cama de plumas, no en una barca a punto de partirse en dos. Aquel sueño era tan profundo, tan ajeno al pánico que los rodeaba, que parecía una burla o un milagro. «¡Maestro!», gritó Juan, soltando el remo y corriendo hacia la popa, tambaleándose con cada embate del mar. «Maestro, sálvanos, que perecemos». Jesús abrió los ojos, lentamente, como quien despierta de un sueño reparador, no de una pesadilla. Miró a su alrededor. Vio los rostros desencajados, las manos crispadas, los ojos llenos de terror. Vio el agua que ya les llegaba a los tobillos. Vio el cielo que rugía. Y entonces, sin prisa, se puso de pie. No gritó, no corrió. Simplemente se irguió en medio de la barca, empapado, descalzo, con la túnica pegada al cuerpo, y alzó la mano. No hacia el cielo, no hacia los discípulos, hacia el mar. «Calla, enmudece», dijo, solo eso, 2 palabras, en griego, siopa, pefimoso, pero no eran palabras humanas, eran palabras con autoridad, palabras que no pedían, ordenaban, palabras que no rogaban, mandaban, y el viento se detuvo, no poco a poco, no con calma, de golpe, como si una mano gigantesca hubiera cerrado una puerta en el cielo. El rugido cesó. Las nubes se dispersaron como ovejas asustadas. Las olas, aún altas, se aplacaron en segundos, volviéndose planas, quietas, obedientes. El agua dejó de entrar. El barco dejó de crujir. El mundo, de gritar. Un silencio absoluto cayó sobre el lago.
tan profundo que se podía oír el goteo del agua desde las redes, el jadeo de los hombres, el latido acelerado de sus corazones. Jesús se volvió hacia ellos. Sus ojos, normalmente llenos de compasión, ahora brillaban con una mezcla de ternura y reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? No hubo respuesta. Nadie se atrevió a hablar. Pedro, que siempre tenía algo que decir, bajó la cabeza. Juan, que había corrido a despertarlo, se quedó mudo. Santiago, que había gritado por ayuda, se sentó en silencio, temblando no de frío, sino de asombro. Miraron el lago, plano, sereno, como si nunca hubiera estado furioso. Miraron a Jesús, de pie, mojado, calmado, como si nunca hubiera estado dormido. Y entonces, el temor que sentían por la tormenta se transformó en otro temor, más profundo, más sagrado. Se miraron unos a otros con los ojos muy abiertos, con las bocas entreabiertas, y dijeron lo único que podían decir: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? No era una pregunta retórica, era el grito del alma que ha visto lo invisible, que ha tocado lo divino, que ha comprendido, aunque sea por un instante, que el hombre que duerme en la barca no es solo un rabino, no es solo un profeta, no es solo un maestro, es el Señor de la creación. Y en ese silencio nuevo, en esa calma sobrenatural, mientras la luna comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas, los discípulos remaron en silencio hacia la otra orilla. Ya no hablaban de olas, ni de viento, ni de miedo. Hablaban con sus miradas, con sus pensamientos, con sus corazones temblorosos, porque habían visto algo que no se podía explicar. Habían escuchado una voz que no se podía olvidar. Habían conocido, en carne y hueso, al que gobierna el caos. Y aunque no lo entendían del todo, una semilla había caído en ellos. Si él podía callar al mar con una palabra, ¿qué más podría hacer? La barca siguió su rumbo. El lago, en calma absoluta, reflejaba las estrellas como un espejo. Y Jesús, esta vez despierto, miraba hacia adelante, como quien sabe que la próxima tormenta no vendría del cielo, sino de los hombres. Pero eso era otra historia. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más enseñanzas y alabanzas que fortalezcan tu caminar con Cristo. Que la paz de Dios te acompañe. Hasta pronto.